El primer cervezas libro de este año. Seguimos con la cerveza, seguimos con la novela, ¿vale? Buena mezcla. Hoy vamos a hablar de novela histórica con Guillermo Galván, Sebastián Roa y Antonio Cabanillas, ¿vale? Es experto en estos temas con algunos títulos importantes. Y como siempre, bueno, para los que no hayáis estado en ninguna charleta, al principio hay una exposición por vuestra parte, luego el resto de la gente ya se desmelena y hay un debate aquí que va sobre lo humano y sobre lo divino. Luego Javi hace alguna pregunta rara que no entiende más que él. Aprovechamos el momento para cortar y irnos arriba y seguir con las cervezas, ¿vale? Bueno, no robo más tiempo. Como decía, muchas gracias a todos por venir, especialmente a vosotros y todo vuestro. Bueno, yo soy Sebastián Roa. Os quiero pedir perdón porque no hay ejemplares de mi última obra aquí. Ha sido un contratiempo de última hora que en parte me alegro porque era porque el distribuidor se había quedado sin ejemplares. Entonces han intentado reponer, pero no llevaba tiempo. Pues si unos firmas en el pecho y ya está. Sí, hace falta lo que queráis. A las chicas sobre todo. Bueno, ¿qué os puedo contar? Yo soy de Teruel, vivo en Valencia. Acabo de sacar mi tercera novela, que es Venganza de Sangre. Es una novela histórica medieval, es en la Baja Edad Media, siglo XIV concretamente, y está centrada en principio en la Corona de Aragón. Es un momento de expansión de la Corona de Aragón, y tengo un protagonista que va a recorrer todo el escenario del occidente mediterráneo. Además, lo voy a hacer viajar bastante. Es, según Santiago Posteguillo, una Virtus Roman, ¿no? Una novela de viajes y de aprendizaje. Lo voy a hacer pasar por Malta, lo voy a hacer pasar por Cerdeña, por supuesto en los territorios de la Corona de Aragón, Valencia, Zaragoza, Barcelona, por Provenza, por Francia. Lo voy a llevar hasta Escocia, las guerras de independencia escocesas. Y está también relacionado en parte con la caída del Temple. Yo todo esto lo suelo decir un poquito, quiero decir siempre que yo he tratado el tema del Temple con mucho cuidado y con mucha asepsia, porque todos sabéis que es un tema que ha dado mucho juego esotérico. Yo he querido despojarlo de todo esoterismo y he querido tratarlo de una manera fría y dejar las cosas un poco en su sitio. Que los templarios, los pobres, bastante tuvieron con lo que tuvieron, para encima ahora lo que les están haciendo. Y nada, tengo una novela anterior que también es medieval, El Caballero del Alba, que está basada en la leyenda de los amantes de Teruel. Y es totalmente distinta, desde otro, es un foco narrativo distinto, es en primera persona y narra los avatares del amante de Teruel. Seguramente, a lo mejor alguno de vosotros conoce un poquito la historia por encima. Es una época muy interesante porque coincide además con la batalla de las Navas de Tolosa y la batalla de Muret, entonces ahí tuve para recrearme. A mí me gusta mucho el tema de las batallas, los duelos singulares, el amor romántico, el amor cortés, es una cosa que me gusta mucho. Y sobre todo me gusta mucho, aunque es novela histórica, y yo creo que está bien clasificado como novela histórica, a mí me gusta siempre darle el toque aventurero, novela de aventuras, ¿no? Aunque le meta luego también factores que pesan, pues un tipo de intriga, tipo romántico. Ahora ya que estoy cogiendo un poquito de tablas ya me atrevo un poco con el erotismo también, esto es cuestión de poco a poco. Y es una pena que no tenga aquí un ejemplar para poderlo dar, porque Tropo es una editorial que trabaja muy bien con la maquetación, con las portadas. Tiene un artista que es Óscar San Martín, que es el que da la imagen de la editorial, y además es un artista. Las portadas son una pasada, se nota muchísimo que son suyas, da la imagen de la editorial y esta ha quedado perfecta. Aprovecho para decir que está nominada la portada también en los premios Libris. Y estoy en otras dos categorías. Sí. Bueno, el libro acaba de salir, no lo habrá leído mucha gente, pero vamos, yo me doy satisfecho, ha sido una maravilla verme allí. Y nada, yo tampoco quiero robar mucho aquí a los grandes maestros que tengo a mi lado y que sigan ellos con los suyos. Una antigüedad más mayor. Una vez definido un criterio, ya... Es el que parte la pana. Bueno, Guillermo Galván, yo nací en Valencia, pero como decía Max Aub, uno no es de donde nace, sino de donde hace el bachillerato. La verdad es que lo dijo en una época en que hacer el bachillerato era todo un lujo. Prácticamente nadie podía estudiar, pero bueno, por decirlo de alguna manera, uno es de allí donde pasa la adolescencia y su primera juventud. Y yo esas las he pasado en Madrid, o sea que me considero madrileño prácticamente a todos los efectos, ¿no? Mi motivo de estar aquí es
Pues esta novela, Sombras de Mariposa, es la 7ª novela que publico, aunque es la segunda histórica. A mí los críticos y los libreros me tienen catalogado como en el género de novela negra, pero, en fin, yo nunca me he considerado escritor de novela negra, sí un poco escritor de misterio, digamos en un territorio fronterizo, ¿no? La segunda, la primera histórica se titula Slim, Sinfonía de Fantasmas, y ganó el premio Río Manzanares de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, hace 6 años, y era de finales del 19, en torno al asesinato de Cano. Y esta es, de alguna manera, la que yo considero histórica, en ese sentido, ¿no? Bueno, son 800 páginas prácticamente, que intentan rescatar una época completamente oscura, incluso para los historiadores, porque hay muy pocos historiadores en España que se hayan preocupado de eso. Y es el último cuarto del siglo VI en Hispania, es decir, la época del rey Leovigildo y sus 2 queridos hijos, Hermenegildo y Recaredo. No es gratuito el haber elegido esta época. Yo creo que es una de esas sensaciones que a uno le quedan de pequeño, y a mí me quedó. A mí hubo una... de lo que nos enseñaban de los godos en el colegio, pues prácticamente eran 2 detalles, ¿no? Pues cuando caen tras la invasión musulmana y cuando llegan arrasándolo todo, ¿no? Un poquito más. Y el tercer detalle es precisamente esta historia en la que Leovigildo, teóricamente, ordena asesinar a su hijo Hermenegildo para hacerse católico. Entonces a mí, yo de pequeño que lo escuché, siempre se me quedó ahí un poco cruzado, porque no entendía cómo un padre podía asesinar a un hijo para haberse hecho católico, nunca me entró en la cabeza. Y bueno, pues esta es una historia que llevaba ahí, que me preocupé de investigar a lo largo de 8 años, y finalmente pues creo que vi con el 15, no tiene nada que ver lo que nos enseñan con la realidad. Y eso es lo que he intentado plasmar, toda esta historia en un cuarto del siglo VI, a través de un personaje que es un personaje ficticio, es un sobrino del rey Leovigildo, que a los 10 años tiene un accidente, va persiguiendo una mariposa, para cazar una mariposa, cae a un pozo seco y queda tullido. No estoy revelando nada porque sale al principio, es el primer capítulo, ¿no? Y lógicamente, digamos que Sombras de Mariposa tiene sentido desde el punto de vista lógico de la propia narración, y además tiene un sentido metafórico que solamente se encuentra al final de la novela, ¿no? Entonces, a través de este muchacho se va viendo toda la historia del reino visigodo en esos 20 y tantos años. Recorre sobre todo parte de los reinos francos, como enviado sobre todo de su primo Recaredo cuando es nombrado rey después de la muerte de Leovigildo, y de alguna manera la novela ha intentado reflejar lo que era el pensamiento de Europa occidental en esta parte. Un pensamiento que, lejos de ser oscuro, es tremendamente rico, donde hay una serie de movimientos ideológicos relacionados lógicamente con la religión, desde la iglesia céltica, que llega de Escocia y de Irlanda, todos los movimientos, digamos, heréticos, incluido el propio arrianismo. Eso sí que hay que comentarlo. La novela está escrita desde la perspectiva de un arriano, por consiguiente los planteamientos católicos le resultan bastante agresivos. Lo digo por si hay una ley que no le llame la atención, es decir, está escrita desde la perspectiva de un arriano, un tipo de religión que también se nos ha vendido. No queda absolutamente nada de autores arrianos, todo se quemó. Y lo único que nos queda son referencias de los que les atacaron, y en función de eso se pueden deducir algunos planteamientos de cómo pensaba aquella gente. Los arrianos eran cristianos, pero solamente creían en un Dios. La Trinidad creía que era una entelequia que no tenía fundamento alguno, ni en las Escrituras, ni en la predicación de Jesucristo, ni en nada, ¿no? Y que era un montaje ideado sobre todo por Constantino y los obispos, de alguna manera por Pablo de Tarso, y bendecido después en el Imperio Romano por Constantino. Los arrianos eran mucho más liberales desde el punto de vista, digamos, ideológico que podían ser los católicos. Admitían a los hebreos, a los judíos, admitían a los paganos, admitían a los propios católicos, mientras no les creaban problemas, naturalmente, porque una de las cosas que se ve en la novela es
la desmitificación del aspecto religioso dentro de toda esta dinámica, que realmente muchos de los conflictos que había entre arrianos y católicos no eran religiosos, sino que eran motivados por razones políticas de un momento determinado. Y que lo mismo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Irlanda del Norte, la religión ha sido una excusa cuando han sido razones políticas entre protestantes y católicos, pues algo parecido sucedía. Había realmente elementos políticos y elementos ideológicos muy profundos que los enfrentaban. Bueno, prefiero que charlemos luego, no me quiero enrollar más, pero básicamente esto es Sombras de Mariposa. Creo que es una novela que intenta ser histórica desde el punto de vista puro. Creo que cualquier historiador de la época que vea la novela se sentirá satisfecho porque no evita no elude ninguno de los aspectos que los propios historiadores han tocado, y al mismo tiempo, obviamente, pues, es una novela de aventura con su elemento de fantasía teórico, porque hace referencias al paganismo supuestamente abandonado, no debería estar tan abandonado, y sí, también tiene erotismo. Muchas gracias. También tiene erotismo, además a lo largo, y creo que es un elemento fundamental a la novela. Bueno, no quiero enrollar más y luego ya charlaremos lo que queráis. Muchísimas gracias. Bueno, yo cuando estoy metido en copa suelo decir que nací en una ribera del Roca Vibrador, que soy hermano de la espuma, etc. ¿no? Pero ahora, como estoy sobrio, voy a decir que realmente nací en Madrid en plena guerra civil. Entonces, pues, después de una fructífera trayectoria como cirujano, hace 12 años descubrí la literatura, o me descubrieron a mí, que entonces era un brillante en bruto. Ahora ya no soy ningún brillante, estoy cascado como el carbono. Pero bueno, tuve una época en Random House de Plaza Janés y Grijado, y 4 novelas, y después, pues La Esfera me publicó primero esta novela, El cirujano de Al-Ándalus, que para mí es quizá lo mejor que he escrito, porque la vida de este hombre fue apasionante. Al-Muqasim fue cirujano de Abderramán III, entonces narro un poquito aquella Córdoba mágica de hace 1000 años, con su arrabal, sabéis que el arrabal cordobés era famoso, tenía una enorme población, etc. Y esta de ahora, que me ha hecho La Esfera, esta impresionante para mí carátula, yo no sé, va a hacer competido, voy a competir contigo en los libros, porque es que es difícil encontrar una cosa más bonita de un guerrero nórdico. Bueno, entonces yo descubrí lo que era un varego, no tenía ni idea de lo que era un varego, presentando una novela en Atenas hace 4 o 5 años, una de las novelas de Random House, El prisionero de Argel, que por cierto está traducido al griego, y entonces ahí me habló alguien de los varegos. Yo pregunté, ¿eso qué es? El varego es una palabra que viene del sueco varanga, y quiere decir vikingo que en lugar de emigrar, como todos conocemos, hacia Escocia y dominar Inglaterra, en Normandía, etcétera, todo el periplo que conocemos de los vikingos, hacia el occidente, ellos van atravesando el Golfo de Finlandia, desembarcan en las costas rusas, atraviesan primero Novgorod, que es una ciudad que ya existía entonces, luego llegan a Kiev y por fin cumplen su objetivo final, que es servir en la guardia varega del emperador de Bizancio. A mí que me impresionó, la verdad me chocó, porque es difícil encontrar un tema interesante, ¿no? Está todo muy trillado, y encontrar un tema interesante, y pienso que lo es en el sentido de que, bueno, pues narra unas vicisitudes de estos ruso-varegos, que fueron inmediatamente admitidos por la población eslava, donde llegaban a donde fuese, de Rusia y de Ucrania, eran individuos altos, fuertes, rubios, de clara, mirada clara, automáticamente pues se casaban o tenían familia en aquella zona porque eran admitidos sin ningún problema. Y son esos habitantes que, si vais a aquella zona, a mí me gusta mucho ir donde novelo. Entonces he recorrido Novgorod, he estado en Kiev, que es una cosa apasionante, y efectivamente se ven allí individuos que tienen el aspecto de suecos y de noruegos del norte, ¿no? La trayectoria de este varego, de este vikingo, el más famoso que ha habido de los varegos vikingos, Harald Sigurdarson, Hardradi para los griegos, que quiere decir el cruel, sin embargo el justo para los noruegos. Este hombre es hermano de Olaf el Santo,
y cuando hijo adulterio